Jeremy Jacquet y el Real Madrid, la apuesta silenciosa que define el futuro de la defensa blanca. Madridista, hay fichajes que no llegan envueltos en fuegos artificiales ni portadas estridentes, pero que explican mucho mejor que ningún otro movimiento hacia donde quiere ir el club. El nombre de Jeremy Jacquet pertenece exactamente a ese tipo de operaciones. Una de esas decisiones que no buscan aplauso inmediato, sino construir el Real Madrid del mañana con cabeza fría, ambición intacta y una lectura muy clara de lo que necesita el equipo. Porque seamos honestos entre nosotros, la defensa del Real Madrid lleva demasiado tiempo viviendo al límite. Temporadas enteras condicionadas por lesiones, improvisaciones constantes, soluciones de emergencia y una sensación que ningún madridista quiere volver a experimentar: la fragilidad atrás en los momentos decisivos. Y cuando eso ocurre en un club como el nuestro, la respuesta no puede ser tibia. Tiene que ser estratégica. Tiene que ser Real Madrid. En ese contexto aparece Jeremy Jacquet, un central joven, poderoso, con recorrido, y sobre todo con un perfil que encaja perfectamente en lo que históricamente ha buscado el club blanco cuando mira al mercado francés. No estamos hablando de un experimento, ni de una apuesta ciega. Estamos hablando de un futbolista seguido durante meses, analizado con lupa y evaluado no solo por su rendimiento actual, sino por lo que puede llegar a ser vestido de blanco. Jacquet no es un nombre al azar. Es el resultado de una necesidad evidente y de una planificación que muchos subestiman desde fuera, pero que en el Real Madrid siempre ha sido clave para sostener ciclos ganadores. Con apenas 20 años, este central ya muestra una madurez impropia de su edad. Su físico impone respeto, su velocidad corrige errores y su lectura de juego le permite anticiparse en lugar de vivir siempre al límite del cruce desesperado. Como madridista, a mí esto me ilusiona. Y quiero saber si a ti también. Porque no se trata solo de fichar por fichar, se trata de anticiparse. De no esperar a que el mercado te obligue a pagar el triple por un jugador ya consagrado. De detectar talento antes de que explote y moldearlo con el escudo más exigente del mundo sobre el pecho. El paso de Jacquet por el Clermont no fue anecdótico. Fue una etapa formativa clave. Allí se curtió en partidos de máxima exigencia, aprendió a sufrir, a defender lejos del área y a asumir responsabilidades sin red. Eso no se enseña en los entrenamientos, eso se aprende compitiendo. Y cuando regresó a Rennes, el club no dudó: recompra inmediata y contrato largo. Sabían lo que tenían entre manos. Ahora bien, la pregunta que flota en el ambiente es inevitable: ¿por qué el Real Madrid se mueve ahora? La respuesta es sencilla y a la vez profunda. Porque el club ha aprendido de sus propias temporadas. Porque sabe que no puede volver a depender de parches. Porque entiende que la defensa no se reconstruye en un verano, sino con decisiones tomadas con antelación. Y aquí entra un factor que no es menor y que a muchos les incomoda reconocer, pero que como madridistas debemos valorar con naturalidad: la opinión interna pesa. Y cuando un futbolista como Kylian Mbappé señala a un compatriota y dice claramente que es una oportunidad que no se puede dejar pasar, eso no se ignora. No porque tenga poder de decisión, sino porque conoce ese fútbol, ese contexto y ese tipo de jugador mejor que nadie. Que Mbappé vea en Jacquet un central preparado para dar el salto dice mucho. Dice que no hablamos solo de potencial, sino de mentalidad. De alguien que puede asumir la presión del Real Madrid sin esconderse. Y eso, madridista, es lo verdaderamente diferencial. La directiva lo sabe. Florentino Pérez lo sabe. El Real Madrid no puede permitirse llegar a otra temporada con incertidumbre defensiva. Y por eso esta operación tiene sentido. Porque el precio es razonable hoy, pero mañana puede ser inalcanzable. Porque el perfil encaja. Porque la edad permite crecer. Porque el riesgo está calculado. Ahora dime tú, aficionado del Real Madrid, ¿crees que este tipo de fichajes son los que marcan la diferencia a largo plazo? ¿Prefieres una apuesta joven y con margen de crecimiento o un nombre consagrado que llegue tarde y caro? ¿Confías en que la directiva está leyendo bien el momento defensivo del equipo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate es clave para entender el futuro del Real Madrid. Dale like si apoyas este tipo de planificación. Comparte este análisis con otros madridistas y sigue atento. Madridista, ahora que ya hemos entendido por qué el nombre de Jeremy Jacquet aparece con tanta fuerza en la agenda del Real Madrid, toca ir un paso más allá. Porque no basta con identificar talento. En este club, el talento tiene que encajar, rendir y evolucionar bajo una presión que no existe en ningún otro lugar del mundo. Y es aquí donde esta posible incorporación cobra todavía más sentido. Hablemos claro entre nosotros. La defensa del Real Madrid necesita algo más que soluciones temporales. Necesita estabilidad, continuidad y una transición ordenada entre generaciones.
Durante demasiado tiempo hemos vivido pendientes de partes médicos, de retornos apresurados y de ajustes forzados en momentos clave de la temporada. Eso no puede volver a ser la norma si el club quiere seguir dominando en los grandes escenarios. Jeremy Jacquet encaja precisamente en esa lógica de transición inteligente. No llega para desplazar de inmediato a nadie ni para cargar con el peso del escudo desde el primer día. Llega para competir, para aprender y para crecer en un entorno donde cada entrenamiento es una final y cada error se analiza con lupa. Y eso, lejos de ser un problema, es exactamente lo que forja a los grandes defensores del Real Madrid. Desde el punto de vista táctico, Jacquet ofrece algo que hoy es imprescindible: capacidad para defender espacios largos. El fútbol moderno exige centrales rápidos, valientes para adelantar la línea y con personalidad para corregir lejos del área. El Real Madrid no juega replegado por sistema. Juega dominando, empujando al rival y asumiendo riesgos. Y ahí es donde muchos centrales sufren. Jacquet, en cambio, se siente cómodo en ese escenario. Su zancada larga, su potencia física y su lectura de juego le permiten anticiparse y corregir sin necesidad de recurrir constantemente a la falta. No es un central torpe ni rígido. Tiene coordinación, sabe perfilarse y entiende cuándo debe saltar y cuándo temporizar. Es un defensor moderno, adaptado al ritmo actual, algo que no todos pueden decir. Pero hay un detalle que como madridistas no debemos pasar por alto: la mentalidad. El Real Madrid no necesita solo buenos futbolistas. Necesita jugadores con cabeza fría y ambición desmedida. Jacquet ha demostrado en su crecimiento que no se esconde. Aceptó salir cedido, aceptó competir sin garantías y volvió más fuerte. Eso habla de carácter. Y el carácter, en este club, no es negociable. La directiva lo sabe. Por eso este movimiento no responde a una moda ni a una urgencia puntual. Responde a una visión. Florentino Pérez ha demostrado a lo largo de los años que cuando el club apuesta por jóvenes con margen de mejora, lo hace porque ve algo más allá del presente inmediato. Y en este caso, la defensa es un terreno donde no se puede improvisar. Imagina por un momento una línea defensiva que, en lugar de sobrevivir temporada a temporada, se construye con tiempo. Con centrales que se conocen, que crecen juntos y que entienden lo que significa defender este escudo. Jacquet puede ser una pieza clave en ese proceso. No como salvador, sino como ladrillo firme de una estructura sólida. Además, hay un factor económico que refuerza todavía más la lógica de la operación. El coste actual del jugador es asumible. No compromete el futuro financiero del club ni obliga a sacrificios innecesarios. Es una inversión razonable con un potencial de revalorización enorme. Y si algo ha sabido hacer bien el Real Madrid en los últimos años es unir rendimiento deportivo e inteligencia económica. Porque seamos sinceros, si Jacquet explota en las próximas temporadas, su valor se disparará. Y entonces todos mirarán hacia atrás preguntándose cómo fue posible que el Real Madrid se adelantase una vez más. Eso ya lo hemos vivido. Y casi siempre ha terminado con títulos y hegemonía. Ahora bien, la pregunta clave es esta: madridista, ¿estamos preparados como afición para entender este tipo de fichajes? ¿Para no exigirlo todo el primer día? ¿Para permitir que un joven central crezca, se equivoque y aprenda bajo la exigencia del club más grande del mundo? Porque si la respuesta es sí, entonces este fichaje tiene todo el sentido del mundo. Personalmente, creo que este es el camino. Apostar por perfiles que encajen con la idea de juego, con la filosofía del club y con una planificación a medio y largo plazo. No se trata de nombres rutilantes, se trata de construir equipos que marquen época. Y la defensa, aunque a veces no acapare titulares, es el cimiento de todo. Ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que Jeremy Jacquet puede convertirse en un central importante para el Real Madrid? ¿Confías en este tipo de apuestas jóvenes para reforzar la defensa? ¿Prefieres este modelo o uno basado en fichajes ya consagrados? Déjalo en los comentarios, participa en el debate y comparte este análisis con otros madridistas. Dale like si confías en la planificación de la directiva y quédate atento, porque este tipo de movimientos suelen ser solo el principio de algo mucho más grande. Florentino prepara el golpe del invierno. Rafael Leao, el deseo que puede cambiarlo todo en el Real Madrid. Madridistas, hay operaciones que no nacen de un impulso, sino de una obsesión bien trabajada con el paso del tiempo. Y el nombre de Rafael Leao lleva años subrayado en rojo en la agenda personal de Florentino Pérez. No es un interés reciente, no es una reacción al mercado, es una convicción. El presidente del Real Madrid ve en el atacante portugués a un futbolista diferente, de esos que no aparecen todos los veranos y que, cuando están disponibles, obligan a tomar decisiones valientes.
Este mercado invernal puede ser el escenario del movimiento más inesperado, y al mismo tiempo, más ilusionante para el madridismo. Rafael Leao quiere vestir la camiseta blanca. No es un rumor vacío ni una filtración interesada. Es una realidad que se comenta en despachos, en intermediarios y en entornos cercanos al jugador. El deseo existe y cuando un futbolista de este nivel quiere venir al Real Madrid, el club escucha. Florentino también escucha. Y actúa. El contexto es clave. El Milan está dispuesto a sentarse a negociar. No se trata de una venta desesperada, pero sí de una apertura clara a escuchar ofertas que ronden los 70 millones. Una cifra importante, sí, pero absolutamente asumible para el Real Madrid si se analiza desde la perspectiva correcta. Estamos hablando de un atacante joven, en plena madurez competitiva, con experiencia en escenarios grandes y con un perfil que encaja como anillo al dedo en la idea de juego que se quiere consolidar. Aquí es donde muchos madridistas deben detenerse y reflexionar. ¿Cuántas veces hemos pedido un futbolista capaz de romper partidos por sí solo? ¿Cuántas veces hemos hablado de la necesidad de alguien que reciba abierto, encare, gane metros y genere pánico en la defensa rival? Rafael Leao es exactamente eso. Potencia, desborde, personalidad y una capacidad física que marca diferencias desde el primer control. Pero lo más importante no es solo lo que hace con el balón. Es lo que provoca sin él. Las defensas se hunden, los laterales dudan, los centrales basculan con miedo. Ese tipo de impacto no se mide únicamente en goles o asistencias. Se mide en cómo condiciona todo el planteamiento del rival. Y eso, madridistas, es oro puro en las grandes noches. Florentino lo sabe. Por eso este interés no se ha apagado con el paso del tiempo. Al contrario, se ha reforzado. El presidente entiende que el Real Madrid necesita seguir evolucionando sin perder su esencia. Apostar por talento contrastado, pero con hambre, con ambición y con la capacidad de asumir el peso del escudo. Rafael Leao cumple con todo eso. Además, hay un elemento fundamental que refuerza esta operación. El visto bueno del entrenador. Xabi Alonso ha analizado el perfil del portugués y considera que su llegada elevaría el nivel ofensivo del equipo de manera inmediata. No se trata de un capricho presidencial desconectado del proyecto deportivo. Hay consenso. Hay planificación. Hay una idea clara de cómo encajaría en el sistema. Xabi valora especialmente su capacidad para atacar espacios, su potencia en transición y su mejora constante en la toma de decisiones. No hablamos de un jugador anárquico, sino de uno que ha madurado, que entiende cuándo acelerar y cuándo pausar. Eso, en un equipo como el Real Madrid, marca la diferencia entre un buen fichaje y uno verdaderamente transformador. Y ahora te pregunto a ti, madridista, mirándote de frente. ¿No es este el tipo de fichaje que ilusiona? ¿No es este el perfil que llevamos tiempo esperando para dar un salto más en ataque? ¿No te imaginas ya al portugués arrancando desde la banda, con el estadio en pie, sabiendo que algo grande está a punto de pasar? 70 millones pueden parecer muchos, pero en el mercado actual es una cifra controlada para un jugador de este calibre. Más aún cuando el futbolista quiere venir, cuando el club vendedor está dispuesto a negociar y cuando el entrenador da el visto bueno. Es una de esas ventanas que no siempre se abren. Y cuando se abren, el Real Madrid históricamente no duda. Estamos ante una posible sorpresa merengue que puede marcar el mercado invernal y enviar un mensaje claro a Europa. El Real Madrid no espera, no reacciona tarde y no deja pasar oportunidades estratégicas. Si Florentino da el paso, será porque entiende que el momento es ahora. Quiero saber tu opinión. ¿Ficharías a Rafael Leao por esa cantidad? ¿Crees que es el perfil ideal para el ataque del Real Madrid? ¿Te ilusiona este movimiento en pleno mercado invernal? Déjalo en los comentarios, dale like si confías en la visión de Florentino y comparte este análisis con otros madridistas. Madridistas, si en la primera parte hablábamos del deseo, ahora toca hablar de la magnitud real de lo que supondría la llegada de Rafael Leao al Real Madrid. Porque este fichaje no es solo un nombre llamativo para titulares, es una decisión que puede redefinir el ataque del club en el corto y medio plazo. Y cuando Florentino Pérez mueve ficha en este tipo de operaciones,
Rara vez lo hace sin tener calculado cada detalle. Rafael Leao no es un jugador cualquiera del mercado. Es un futbolista que reúne algo muy difícil de encontrar: desequilibrio natural, potencia física y personalidad para asumir responsabilidades grandes. En el Real Madrid eso no es un extra, es una obligación. Vestir de blanco no es para cualquiera, y Florentino solo apuesta fuerte cuando tiene claro que el jugador está preparado mentalmente para ese salto. En este caso, lo está. El portugués quiere venir. Y eso cambia absolutamente todo. Cuando el deseo es mutuo, las negociaciones fluyen de otra manera. El Milan sabe que retener a un jugador que sueña con el Santiago Bernabéu es una batalla complicada. Por eso está dispuesto a escuchar ofertas que rondan los 70 millones. No hablamos de cifras desorbitadas ni fuera de mercado. Hablamos de una inversión lógica para un club que piensa siempre en grande. Ahora pensemos en el impacto deportivo inmediato. Rafael Leao aportaría algo que no se puede entrenar: miedo en el rival. Cada vez que recibe abierto, obliga a doblar marcas. Cada vez que encara, genera faltas, tarjetas y espacios para los compañeros. En partidos cerrados, cuando el rival se encierra y el tiempo corre en contra, ese tipo de futbolista vale su peso en oro. Xabi Alonso lo tiene claro. Su aprobación no es superficial. El entrenador ve en Leao una pieza ideal para un sistema flexible, capaz de atacar en estático y castigar en transición. La potencia del portugués permite estirar al equipo, ganar metros rápidamente y romper partidos que parecen atascados. Además, su evolución en los últimos años demuestra que no es solo físico. Ha aprendido a elegir mejor, a asociarse y a ser decisivo cuando el equipo lo necesita. Y aquí entra otro factor clave que muchos madridistas valoran: la edad. Rafael Leao llega en plena madurez, pero con margen de crecimiento. No es una apuesta a futuro incierto ni un veterano en declive. Es un futbolista preparado para rendir desde el primer día y seguir mejorando. Eso encaja perfectamente con la política deportiva del Real Madrid en los últimos años. Desde el punto de vista institucional, el fichaje también tiene un peso enorme. Mandaría un mensaje claro al fútbol europeo. El Real Madrid sigue siendo el destino final de los grandes talentos. Sigue teniendo poder de atracción. Sigue siendo el club al que los jugadores quieren ir cuando sienten que están listos para dar el salto definitivo. Y ahora te pregunto directamente, madridista, porque este debate es apasionante. ¿Prefieres un mercado conservador o uno valiente como este? ¿Crees que el Real Madrid debe aprovechar esta oportunidad ahora o esperar al verano? ¿Confías en que Florentino vuelva a acertar con un fichaje estratégico? 70 millones pueden parecer mucho para algunos, pero hay que mirar más allá del número. Hay que mirar el contexto, el deseo del jugador, la aprobación del entrenador y el impacto que puede tener en los grandes partidos. El Real Madrid no ficha para pasar el rato. Ficha para dominar. Además, no podemos olvidar el efecto Bernabéu. Hay futbolistas que se transforman cuando sienten esa presión, cuando escuchan el himno y cuando entienden lo que significa jugar cada partido con la exigencia máxima. Todo indica que Rafael Leao tiene el carácter para crecerse en ese escenario. No huye de los focos, los busca. Florentino Pérez no improvisa. Si esta operación avanza es porque el club considera que el momento es perfecto. Mercado invernal, oportunidad clara, precio asumible y jugador convencido. A veces, las grandes decisiones se toman cuando menos ruido hay. Y este puede ser uno de esos casos. Ahora quiero leerte a ti. Déjame en los comentarios si ficharías ya a Rafael Leao o si prefieres esperar. Dale like si confías en la visión de Florentino y en el criterio de Xabi Alonso. Suscríbete para no perderte ningún movimiento del Real Madrid en este mercado. Tu opinión cuenta más de lo que crees. Seguimos atentos, madridistas.